Hola compañeros, a continuación les presento el video de acuerdo al curso de algoritmos a la actividad reconocimiento general del curso. Mi nombre es Jason Enríquez, en el actualmente curso del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. Me considero un defensor de los animales y mi deporte favorito es la arterofilia, que la practico todos los días. Dentro de la estructura y temática del curso de algoritmos está dividida en tres unidades. Unidad 1, Introducción a la programación. Unidad 2, Algoritmos y estructura de datos. Y unidad 3, Lenguaje de programación. En la evolución histórica de los lenguajes de programación antes de 1940 eran códigos que eran especializados según sus aplicaciones. Eventualmente se fueron dando cuenta que la lógica podía ser representada con números, no solo con palabras. Estos estaban basados en los cálculos en números decimales. En los años 40 fueron creadas las primeras computadoras modernas, con alimentación eléctrica, pero la velocidad y capacidad de memoria eran limitadas. Dentro de algunos lenguajes importantes que fueron creados y desarrollados en este periodo se encuentran el sistema de codificación ENIAC, que era una serie de conjuntos de instrucciones mnemotécnicas. Cada conjunto de instrucciones estaba destinado a un fabricante específico. En los años 50 y 60 iniciaron lenguajes de programación modernos, tales como Fortran en 1955, Lisp en 1958, COBOL en 1959, ALGOL en los años 60. Este último consolidó muchas ideas que estaban circulando en aquel entonces y proporcionó innovaciones importantes para los lenguajes de programación. En los años 68 y 79 trajo un gran florecimiento de lenguajes de programación. La mayoría de estos lenguajes más importantes y actualmente en uso se inventaron en este periodo. Los lenguajes de programación más importantes inventados durante este periodo están entre Logo, Pascal, Fortran, C, Smalltalk, Prolog, ML, SQL, aunque este último solo era un lenguaje de consulta. Posteriormente ya fue ampliado con construcciones de programación. En los años 80 los lenguajes de programación se comenzaron a consolidar. Ya entró C++ combinada con la programación orientada a objetos. En el diseño de lenguajes era un mayor enfoque en la programación de sistema a gran escala a través de uso de módulos. Algunos lenguajes importantes que se desarrollaron en este periodo está C++, MATLAB, entre otros. Los años 90, más conocidos como la década del Internet. En esta época, el rápido crecimiento fue un acontecimiento histórico en los lenguajes de programación, en particular el lenguaje de programación Java, que se hizo popular debido a su pronta integración con el navegador web. Algunos lenguajes importantes que se desarrollaron en este periodo están Python, Visual Basic, HTML, Ruby, Loas, Close, entre otros. En la actualidad, la evolución de los lenguajes de programación continúa. Aumenta el soporte para la programación funcional. También construyen lenguajes para apoyar la programación concurrente y distribuida. La integración con bases de datos, incluyendo XML y bases de datos relacionales. También se utiliza el código abierto como una filosofía de desarrollo de lenguajes, incluyendo la colección de compiladores GNU. Entre la gran lista de lenguajes de programación en la actualidad tenemos el Microsoft Visual C numeral, tenemos Adar, Groovy, entre otros. Veremos las características de algunos tipos de lenguaje de programación. C número. Entre sus características es un lenguaje de programación orientado a objetos. Su código se puede tratar íntegramente como un objeto. Su sintaxis es muy similar a la de Java. C-Número es un lenguaje independiente que originalmente se creó para producir programas sobre esta plataforma .NET. C++ es un lenguaje de programación que fue creado en los años 80. Es uno de los lenguajes más potentes porque nos deja programar a alto y bajo nivel.
Una de las ventajas que ofrece este lenguaje es de mucho más sencillo de aprender para los programadores que ya conocen C, por la gran cantidad de código C que existe y para facilitar el paso de los programadores de C al nuevo lenguaje de C++. Delphi es un lenguaje de programación que se creó con el propósito de agilizar la creación de software basándolo en una programación visual. Este lenguaje produce aplicaciones en código máquina, por lo que la computadora las interpreta inmediatamente y no precisa de un lenguaje intérprete como es necesario en otros lenguajes de programación. Otra ventaja es que cualquiera de sus versiones se puede programar con DDLs para comunicarnos con otros lenguajes de programación. Java. La gran diferencia entre Java y los lenguajes C y C++ es que Java es un lenguaje de programación plenamente orientado a objetos. Es muy fácil de aprender, ya que Java es relativamente sencillo de programar desde el principio. El Java supuso un gran avance en los lenguajes de programación. Tiene una enorme potencia para el desarrollo orientado a objetos, con un código sencillo en un entorno muy inestable y muy agradable. Logo. Entre sus características podemos realizar programas con lenguaje sobre matemáticas, lenguaje, música, entre otros. Otra gran cualidad de Logo es que a este lenguaje se le puede enseñar nuevos comandos y a su vez crear otros a partir de estos nuevos. Es un lenguaje poderoso en el sentido que es capaz de crear programas desde los más simples programas hasta los más complejos. Ahora veremos las tendencias en cuanto a la programación de computadoras. Se dividió en dos sectores, en diseño web y desarrollo web. En diseño, la optimización ya no es solo parte de la estética. SVG, que es un lenguaje vectorial que nos permite ampliar y reducir imágenes en alta calidad. Material Design, que es una de las interfaces de usuario y sitios web en general. Grandes componentes como textos grandes, fotos, con elementos gráficos que pueden ocupar toda la pantalla. En el desarrollo web está PHP 7. Es una nueva versión del lenguaje que marcará el 2016. Aprovechamiento de la nube en el desarrollo de las aplicaciones web que nos permite hacer con más rapidez y flexibilidad. Buenas prácticas de programación. Un programa bien hecho tiene que ser fácil de entender, tiene que poder seguirse de un vistazo sin necesidad de invertir mucho tiempo en ello. Entre las buenas prácticas de programación están utilizar nombres claros para que nuestros programas sean entendibles, evitar el uso de literales. Una vez que hemos conseguido las variables, que tengan nombres que podamos entender. Una manera de programar bien es la utilización de constantes, que nos llevará más tiempo de primera para que nuestro código sea más entendible y fácilmente modificable. Otra práctica es organizar el código. Uno de los hábitos más comunes entre programadores es escribir todo el código seguido y sin separarlo. Y esto también nos complica mucho su lectura, porque no sabemos qué está haciendo en cada sitio. En conclusión, aunque la prioridad nos cueste más trabajo, siguiendo algunas pautas sencillas y cambiando un poco nuestros hábitos, podemos hacer que nuestro código sea mucho más entendible y utilizable por todos.